Hoy con un tema realmente interesante. Está conmigo aquí Esteban Ocampos. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. Buen día también a toda la audiencia. Y gracias al Señor por este nuevo día que nos permite para compartir nuevamente su santa palabra. Muy bien. El tema que hemos estado compartiendo ya, este es el cuarto sábado, Esteban, es acerca de la importancia de un examen personal, hasta qué punto podemos estar seguros de nuestro futuro en la eternidad. Entonces es un tema, diría yo, urgente para cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que, como dice la Escritura, que 70 años, 80 lo más robusto es nuestro límite. Sí. Algunas excepciones, por supuesto, personas que llegan a 90, 100 y quizás un poco más, pero más que eso no pasamos. Entonces, después de esta vida, después de pasar aquí este tiempo que nos toca vivir, ¿cuál será nuestro futuro? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Creo que Esteban, es un tema muy importante, porque nosotros sabemos, los lectores de la Biblia, sabemos de que solamente hay dos lugares en la eternidad, ¿verdad, Esteban? Sí, así mismo, Alejandro. Y creo que es el tema más importante del cual se puede hablar. Creo que no hay otro tema más importante, como dice la palabra de Dios. ¿De qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? En el mundo las personas hablan de muchas cosas. Nosotros vemos los medios de comunicación, vemos por ejemplo la televisión, las noticias, y no vemos que no se habla de estas cosas. Todo es de las cosas que pasan en este mundo, pero muy poco se piensa en las cosas de la eternidad, en las cosas después de esta vida, ¿verdad? Todo lo que pueda pasar en este mundo no es más importante de este tema, ¿verdad?, del cual estamos hablando, que se refiere a las cosas de la eternidad después de esta vida. Lo que me doy cuenta, Esteban, que últimamente, bueno, sacando a un lado este tema de la pandemia que nos toca vivir, sacando a un lado esto, últimamente el mundo entero está viviendo como si fuera que va a vivir eternamente aquí, sin pensar en que un día nos va a tocar pasar a la eternidad. Y el mundo entero vive pensando, como bien dijiste, en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en las cosas temporales, y las cosas eternas no se piensa. Cuando el Señor Jesucristo, sin embargo, dijo que tenemos que hacer nuestro tesoro en los cielos. En los cielos. Sí. Donde la orina ni la polilla corrompen. Así ¿verdad? mismo. Pero nuestra tendencia natural es enfocarnos en esta tierra. Y fácilmente estamos muy enredados en las cosas de esta vida, y nos olvidamos de que en cualquier momento este personaje llamado muerte va a golpear a nuestra puerta y vamos a tener que pasar a la eternidad. Así mismo. Y por eso, así como dijiste, Ale, es una necesidad urgente, ¿verdad? Hablar de esto y asegurar nuestra vida. La palabra de Dios dice también que por lo cual está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, y de eso nadie se va a escapar. Todos vamos a presentarnos delante de Dios, cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios. Entonces por eso es importante estar preparados. Sí. Me viene a la mente, Esteban, un pasaje del Antiguo Testamento, seguramente te acordás. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces esto nos señala aún más la urgencia de la necesidad de un examen personal. Así mismo. Podemos, el pasaje que mencionaste, atesorar muchas cosas aquí, pero para la eternidad, ¿de qué vale al hombre si gana, si conquista? Dice un pasaje, si granjeare,
todo el mundo, pero al fin en la eternidad es condenado. Podemos decir, ¿de qué le sirve al hombre tener éxito en esta vida? Sí, ¿De qué le sirve al hombre tener todo el éxito, tener prosperidad en esta vida, pero no se prepara en lo más importante que es lo espiritual? sí. Entonces, no sé si te acordás, creo que no, nos vamos a acordar los pasajes de Mateo capítulo 7 que hemos leído. Vamos a mencionar simplemente porque queremos avanzar un poco más, Sí. para ir cerrando este tema por este sábado. Sí. Entonces, los pasajes que hemos leído en Mateo capítulo 7 decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí. Y en los pasajes anteriores del mismo Mateo capítulo 7, el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando habla de los frutos, habla de un modo o un estilo de vida que señala cuál es nuestra situación. Así mismo es. ¿Vale? Y interesante es que el Señor mira los frutos, un pasaje que vamos a leer también, Primera Juan, ¿verdad? Pensando en los frutos. Uno puede decir, ¿verdad?, que es cristiano, que es hijo de Dios, ¿verdad? Pero su vida puede reflejar otra cosa, ¿verdad? Uno puede aparentar una vida de religiosidad, una vida de aparentemente una vida cristiana, pero su realidad, su vida, su fruto, como dice el Señor, no es conforme a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios. El Señor espera frutos, manifestaciones, busca que se refleje en nuestra vida lo que verdaderamente profesamos ser, ¿verdad? Entonces eso creo que es un punto importante para examinarnos cada uno de nosotros, qué fruto estamos dando, ¿verdad? Sí. Para saber qué clase de árboles somos. Sí, porque la Escritura dice que interesante este tema, Esteban, de los frutos, o sea, del estilo de vida, de lo que se ve en nosotros, de nuestra conducta, de nuestro vivir diario. Esto es importantísimo, porque esto refleja lo que hay en el corazón o el estado del corazón. No de balde el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que hay en el corazón es lo que se refleja en nuestra vida. Y podríamos decir que ahí están los frutos o las evidencias que señalan si somos o no salvos. Sí. Interesante, me vas a acordar del pasaje donde dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Sí. ¿Verdad? Eso también puede servirnos para hacernos un examen, ¿verdad? ¿Qué cosa nosotros deseamos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Verdad? Porque es importante saber hacia qué lado nos inclinamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Será que buscamos las cosas de esta vida nomás? ¿O de verdad buscamos las cosas de Dios? ¿Verdad? Porque un verdadero cristiano busca las cosas de Dios, de corazón. Ahora, uno que no es cristiano no tiene interés en las cosas de Dios. Entonces, ese creo que es un punto importante también que nos señala nuestra vida, o sea, nos señala qué clase de árboles somos, ¿verdad? O sea, los frutos que estamos dando. Sí, y yo creo que como siempre es tu tema, Esteban, que Dios está en el control de todo. Toda esta situación que nos toca vivir hoy es como una alerta, como un llamado de atención. No es solo aquí nuestra vida. Vamos a pasar, vamos a ir a la eternidad. Sí. Y entonces toda esta situación podemos resumir que finalmente es un acto de misericordia de parte de Dios, en el sentido de que nos llama la atención, que hace la humanidad, que cómo está viviendo, vive como si fuera que va a vivir para siempre aquí, y que los logros terrenales y materiales son todo, o sea, vivimos la raza humana en ese estado, y eso nos señala cuán alejados estamos de Dios.
¿Qué te parece, Esteban, si leemos algunos pasajes Sí. para ir sosteniendo, poniendo fundamento un poco de las cosas que estamos diciendo? Está bien. Tengo entendido que Primera de Juan, capítulo 2, estamos allí. Sí, así mismo, Ale. Si no me equivoco, Esteban, estaríamos ahí por el verso 8, por ahí, del 8 al 10, ¿verdad? Sí, en realidad el sábado pasado por problemas técnicos no pudimos desarrollar el tema. Un versículo que empezamos leyendo y que después se cortó, ¿verdad? Es el versículo 6, capítulo 2, versículo 6, Sí. donde dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así como ya estábamos diciendo, este libro de Primera Juan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habla mucho menciona mucho esa frase, el que dice, y también si decimos, esas dos frases. Y eso señala una posible inconsistencia, una posible incoherencia entre lo que profesamos y lo que manifestamos. O sea, los frutos. Los frutos, exactamente. Podemos decir, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano. Bueno, está bien, pero ¿y tus frutos? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu conducta? ¿Qué reflejas con tu vida? Porque eso es lo que en realidad te va a decir quién realmente sos. Entonces, acá mencionamos también, menciona esa frase, el que dice, aquel que dice que permanece en él, esto es hablando de Cristo, aquel que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. Y ahí podemos pensar, Ale, ¿cómo anduvo Cristo? ¿Cómo fue su vida? Y ahí podemos afirmar que la vida de Cristo fue una vida perfecta, una vida sin pecado. Él no cometió un solo pecado, y dice la palabra de Dios que no se halló engaño en su boca. Y nosotros, comparando con nuestra vida, ¿cuántas veces mentimos, verdad? Sí. ¿Cuántas veces pecamos en nuestra forma de hablar? No hace falta ni siquiera hacer algo, ni hablar algo, aún con el pensamiento. Con el pensamiento. Nosotros pecamos. Exactamente. Y la vida de Cristo fue perfecta. Él no cometió un solo pecado, no se halló engaño en su boca. Y podemos mirar también cómo fue su vida, ¿verdad? Él hizo muchos milagros, él no buscaba sus propios intereses. Inclusive le preguntaron al Señor, Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde es tu lugar? O sea, le dijeron que iban a seguirle al Señor. Señor, te seguiremos, vamos a seguirte. Y el Señor le dijo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Le dijo. O sea, más o menos preguntándole si realmente están seguros de que realmente me van a seguir. En otra parte dijo el Señor también, que para seguir al Señor que tenemos que tomar nuestra propia cruz, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Bueno, pero eso entre paréntesis, ¿verdad? El Señor, Él no buscaba sus propios intereses, Él no buscaba las cosas de esta vida. Su interés era hacer la voluntad de su Padre. Y eso me hace pensar en el primer pasaje que mencionaste, Ale, de Mateo 7, donde dice que el que va a entrar en el reino de los cielos es aquel que hace la voluntad de Dios, sino aquel que hace la voluntad del Padre. O sea que no basta con esa actitud de Señor y Señor y Señor. Sí. O sea que, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo. Sí. Y entonces la vida de Cristo fue una vida perfecta, Ale. Entonces ahí podemos debatir un poco cómo podemos pretender vivir como Cristo si nosotros somos seres pecadores. Así como dijiste, constantemente pecamos, inclusive en nuestros pensamientos. Entonces, ¿en qué sentido vos crees, Ale, que dice acá que debemos vivir como Cristo? ¿En qué sentido? Ya que nuestra vida no va a ser perfecta como Él. Sí, el pasaje exactamente dice que el que dice que permanece en Él
debe andar como él anduvo. Yo quiero entender, Esteban, y me puedes corregir si estoy equivocado, que tiene relación de, o sea, lo que está diciendo aquí Juan, debe andar como él anduvo, tiene relación con la dependencia de Cristo, la dependencia de su Padre, o a su Padre. O sea, su relación, él había declarado en un momento dado, Esteban, ¿vos te acordás? Que él dijo que él nada hace sino la voluntad de su Padre. Sí. Y cuando él estaba yendo ya camino a la cruz, él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, en ese sentido, el verdadero creyente, el salvo, siempre busca depender de Dios. Así mismo es. Busca depender de Dios. Aunque por la naturaleza que tenemos, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída en el pecado, por supuesto, aunque tenemos esa naturaleza, nosotros igual podemos pecar, a diferencia de Cristo. Cristo nunca pecó, sí. No salió engaño en su boca. Nosotros, por causa de que todavía tenemos esa naturaleza caída y pecaminosa, podemos pecar. Nos descuidamos y pecamos, como dijimos, aún en el pensamiento, pero siempre está latente allí ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando algo cometemos, como hemos estado diciendo en otros sábados, cuando algo cometemos nos quebranta, nos preocupa, y enseguida vamos de rodillas delante del Señor y confesamos. O sea que ese es un hábito en la vida del verdadero creyente. Sí. Qué interesante, Ale, lo que estás mencionando, porque eso es una evidencia, es una prueba, es algo que si vemos que hay en nuestra vida, ¿verdad? Todas las veces que cometemos pecado, si hay un arrepentimiento, si hay un quebrantamiento, entonces eso es una prueba de que somos cristianos. Porque aquel que no es un verdadero cristiano no siente quebrantamiento cuando peca. Peca y sigue su vida normal. No tiene ningún quebrantamiento, ningún pesar por el pecado que ha cometido. Y eso que vos dijiste, Ale, ese es el punto en este caso, ¿verdad? De andar como Él anduvo. Cristo, Él tuvo una vida en total dependencia de su Padre, constantemente. Él nada hacía sin la dirección de su Padre, sin estar seguro de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ese pasaje que vos mencionaste realmente es muy oportuno, donde el Señor, cuando estaba por ir a la cruz, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pase de mí esta copa. O sea que Él era consciente de lo que iba a pasar. Sí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hablando de dependencia, Ale, mirando el contraste, ¿verdad? Cómo es la vida de aquel que no es cristiano. Vive una vida de independencia, de total independencia de Dios. Él hace su propia voluntad. Y eso, Esteban, perdóname que te corte ahí, Esteban, eso se ve aún desde el Edén. Exacto. Desde el Edén, cuando, no vamos a decir Eva, Adán y Eva, se independizaron, o sea, tomaron decisiones en forma independiente de Dios. Dios ya le había dicho lo que sí y lo que no, pero ellos al actuar en forma independiente, ese es ahí está la caída. Sí. Y desde allí en adelante nosotros vivimos en ese estado de independencia, y Cristo vivió una vida diferente. Y yo creo que es muy válido analizar este pasaje, Esteban, porque dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, no hay una incoherencia allí si nosotros decimos que permanecemos en Él, que estamos unidos a Él, que estamos en comunión con Él, pero andamos según nuestro parecer en forma independiente de Dios. Entonces no es coherente eso. Exactamente. Y entonces eso es lo que debe caracterizar en la vida de un verdadero cristiano. Nuestro estilo de vida tiene que ser diferente al de las personas que no son cristianas. Nuestro estilo de vida tiene que ser diferente.
Y me hace pensar en un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces la vida de un verdadero cristiano tiene que ser diferente, Ale. Tiene que ser diferente a la vida de los que no son cristianos. O sea, se debe reflejar en nuestra vida un estilo de vida diferente, un estilo de vida que refleja sumisión a Dios, que refleja dependencia de Dios, ¿verdad? Esa vida de cuidado, ¿verdad? De cuidado en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestro trato, tener ese cuidado de no pecar, de no cometer, de no desobedecer a Dios, ¿verdad? Y eso deben notar los demás. O sea, la vida de un verdadero cristiano se debe reflejar, debe ser notoria. Y acá me llama la atención lo que dice, que a los demás, dice que le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. ¿Qué te parece, Ale, esto? Lo que pasa, Esteban, es de que para el mundo esto no es normal, porque el mundo vive según su criterio, en forma, como dijimos, en forma independiente de Dios. Y de repente ve a una persona que le interesa la voluntad de Dios y las decisiones que va tomando en la vida. Él consulta primero con el Señor y se asegura, sí, esto viene del Señor, esto el Señor está guiando, sí, esto le agrada a Dios. De repente la persona que vive según su criterio, en forma independiente de Dios, ve a una persona que consulta con Dios, que le interesa de hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que es una cosa extraña, no es normal para ellos. Sí. No es normal. Entonces, lo que dice Pedro allí, y os ultrajan. O sea, le tienen menos ya. No es normal para ellos, porque ¿qué le pasa a este? No hace ni siquiera lo que quiere. Sí. Entonces, sin embargo, ese modo de vida de un verdadero salvo, diría yo, es lo que refleja, o sea que eso es lo que se ve, porque eso hay en su corazón. Sí. Inclusive, Ale, cuando eso podemos ver cuando estamos en un grupo de personas, ¿verdad? Ya sea compañeros de trabajo, etcétera, y estamos así en una ronda de conversación, y no le seguimos la corriente a ellos. Le parece extraño, por ejemplo, están hablando ahí de algún tema que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, inclusive cosas que ofenden, ¿verdad? Que ofenden el nombre de Dios. Y muchas veces cosas groseras. Exactamente. Y se dirige a nosotros y nosotros no le seguimos la corriente. Entonces eso le sorprende, pero ¿por qué por qué se cree tan santo? ¿Verdad? Inclusive con el solo hecho de mencionar el nombre de Dios, ahí ya le choca a la gente. Sí. Pero se está mencionando el nombre de Dios, ya le sorprende, eso a la gente le llama la atención. ¿Qué le pasa a este? Dicen. Sí. Entonces, en ese sentido, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente, se tiene que notar eso, Ale. En la vida de un verdadero cristiano se tiene que notar, tenemos que hacer la diferencia, como se dice. Sí. Totalmente. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, el verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Podemos definir, Esteban, sin duda que una de las características de la Escritura es de que se puede sacar mucha enseñanza de diferentes ángulos, pero no podemos dudar de que también tiene relación lo que la vida de Cristo, como él anduvo, en el sentido de la dependencia total de su Padre. Entonces, ese sentido de dependencia de Dios
Eso solamente aquel que tiene el Espíritu de Cristo puede experimentar eso, puede desear eso. Sí. Una persona que no ha tenido experiencia con el Salvador no desea eso. Exacto. Qué interesante, Ale, porque justamente este es el punto que ahora estamos desarrollando, que en la vida de un verdadero cristiano, que un verdadero cristiano anhela o desea reflejar a Cristo en su vida. Anhela y desea reflejar a Cristo en su vida. Entonces, esa es una manifestación de un verdadero cristiano. ¿Qué te parece, Ale, si pasamos al otro punto, a la otra manifestación de un verdadero cristiano? Sí. ¿Vos estás pensando en el verso 15, Esteban? ¿O más atrás? No, más atrás, continuación del versículo 7. Sí. Otra manifestación, Ale, de un verdadero cristiano, porque estamos hablando de examinarnos, que tenemos que examinar nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué características tiene que haber en la vida de un verdadero cristiano? Y otra manifestación es que un cristiano ama a sus hermanos. Un verdadero cristiano ama a sus hermanos. Entonces ahora vamos a hablar un poco del amor. Estuve pensando nomás en esta mañana al meditar, ¿por qué nosotros decimos hermanos? ¿Por qué decimos hermanos? ¿Verdad? Es algo que no es muy común en el mundo secular. Y llama la atención cuando de repente uno le dice a otro hermano. Sin embargo, en nuestro ámbito eso es normal. Exactamente. Entonces las personas están más familiarizadas con este término hermano en el entorno familiar, tu hermano de carne, de padre y madre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los cristianos o los creyentes dicen hermanos, ¿verdad? Bueno, y nosotros decimos hermanos porque somos miembros de una misma familia, hijos de un mismo padre, hijos de un mismo padre. Ahora, alguno puede decir, pero entonces todos somos hermanos, ¿acaso no somos todos hijos de Dios? Y creo que más de una vez ya hablamos de eso, ¿vale? De que bíblicamente podemos afirmar de que no todos son hijos de Dios. Porque dicen en San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, entonces, a partir de ese momento. Entonces, Esteban, hay un antes de ser hijo que seríamos creación de Dios. O sea, somos creación de Dios, pero no hijos. O sea, para ser hijo de Dios, según ahí el pasaje que mencionás, San Juan 1:12 y 13, 1:12 y 13, ¿verdad? Sí. Ahí menciona que a todos los que le recibieron, y yo creo que esto es importante, Esteban, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí recién. O sea, para ser hijo, el ser humano tiene que recibir y creer. Yo creo que ahí está el secreto. Así mismo. Para ser hijo tenemos que nacer en la familia de Dios. Cristiana. Sí. Y eso me hace pensar de Nicodemo, cuando el Señor tuvo un encuentro con él y él no entendió. Él siendo todo un erudito, un maestro, un doctor de la ley, ¿verdad? Un conocedor de las escrituras, a él estaba oculto, escondido estas cosas. Él no entendió cuando el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo, nacer otra vez. Y entonces a eso nos referimos cuando hablamos de que no todos son hijos de Dios, de esta necesidad de nacer de nuevo. Y ahí el Señor le explicó después, ¿verdad? Porque él inclusive pensó literalmente, ¿verdad? No pensó espiritualmente, pensó así en forma literal. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo, dice, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Totalmente no se le amanecía. Exactamente. Y sin embargo el Señor le estaba hablando en lo espiritual, ¿verdad? Y esa es la necesidad de todos, no solamente de Nicodemo, sino que de todos, de cada uno de nosotros tenemos esa urgente necesidad de nacer de nuevo. Y ahí cada uno de nosotros debemos necesariamente pensar en esto.
hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Yo nací de nuevo? ¿Volví a nacer? ¿Verdad? Y como dije, el Señor le explicó cómo se produce ese nuevo nacimiento. El que naciere de agua y del Espíritu. Esteban, no ahí puede ver. en ese pasaje que vos mencionaste dice algo que me llama la atención. Voy a leerlo más rápidamente para no ocupar mucho tiempo para que poder seguir desarrollando. Sí. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, Sino de Dios. sino de Dios. O sea, está hablando del nuevo nacimiento. Exactamente. Qué interesante, Ale. Los cuales no son engendrados de sangre, de carne, Ni de voluntad de varón. ni de voluntad O sea de que varón. es una obra de Dios, Una obra de Dios. en el corazón mismo del ser humano. Como dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí, a continuación dice, los cuales no son engendrados de sangre, de carne, de voluntad de varón. O sea que el hombre no aporta nada. Exacto. O sea, es una obra exclusivamente de Dios el hecho de que el ser humano pase a ser hecho hijo de Dios. Sí. El hecho de creer, de recibir, de creer en Cristo como su Salvador es una gracia de Dios. Sí. Aquí hay algo que tenemos que afirmar, Ale. Algo muy importante que tenemos que afirmar porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que nuestra situación, nuestro estado espiritual delante de Dios por naturaleza es muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces eso es algo que toda persona que está escuchando en este preciso momento necesita entender. Que nuestro estado delante de Dios es de muertos en delitos y pecados. Y por eso hay esa necesidad, Ale, de nacer, de volver a nacer. Volver a la vida sería. Exactamente. Y esa vida se produce solamente por medio del Espíritu. El Espíritu es el que nos da vida. Estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, toda persona que no tiene el Espíritu Santo todavía está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo por medio de lo que estamos diciendo, por medio de recibir a Cristo, porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él dice que entra a morar en nuestra vida por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu Santo, porque aquí debemos hablar de la Trinidad, de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y los tres son uno. Sí. Entonces, Dios, Cristo, Él mora en la vida del verdadero creyente, en la vida del verdadero cristiano por medio del Espíritu Santo. Y en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, o sea, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Entonces, en eso se diferencia la vida entre un verdadero cristiano y uno que no es un verdadero cristiano. En que el verdadero cristiano tiene a Cristo en su vida, tiene el Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que se debe reflejar. Y eso es lo que se debe reflejar. Ahora, en aquel que no es cristiano, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, y por lo tanto no tiene deseos de hacer las cosas de Dios. ¿Entendés? Entonces, así como creo que Pablo Benítez dijo en otra oportunidad, de que un cristiano no es alguien mejor que otro. O sea, un verdadero cristiano no se debe no se considera alguien mejor que otros. La única diferencia es que tenemos a Cristo en nuestra vida. Tenemos a Cristo en nosotros, tenemos el Espíritu Santo, y ese es el que nos hace cambiar, nos da nuevos deseos y nos da la capacidad también de andar en obediencia a su palabra. Sí. El versículo 7 dice, volviendo un poco, Esteban, a 1 Juan 1, Sí.
El verso 7 dice, perdón, primera Juan 2. Capítulo 2. Capítulo 2. 7. El verso 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, el verso 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Este detalle es interesante, Esteban. En él y en vosotros. Que porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él, dice, no hay tropiezo. Qué interesante, Ale. Me llama la atención el versículo 9, Sí. donde dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz. Y eso me hace pensar en la declaración del Señor Jesucristo, donde Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que dice que está en la luz, o sea, el que dice que está en Cristo, Sí. ¿verdad? El que dice que está en Cristo, como leímos el primer versículo, el que dice que permanece en Él, o aquel que dice que está en Cristo. Y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y tinieblas creo que se refiere al pecado, ¿verdad? Sí, Hace sí, relación... No en forma literal. Sí, exactamente. Tinieblas es figura del pecado. De una vida de pecado. Sí. Y entonces cuando lo contrario a pecado es una vida de obediencia, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Es obedecer a Dios. Sí. Porque todo lo que es, o sea, pecado es todo lo que todo lo relacionado a desobediencia a Dios, o sea, contrario a la voluntad de Dios. Y andar en luz podemos decir entonces que es hacer la voluntad de Dios. Sí. Andar en obediencia a la voluntad de Dios. Aquel que dice, podemos decir entonces que aquel que dice que anda en obediencia, aquel que dice que hace la voluntad de Dios y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, En pecado. está todavía en pecado. Y podemos decir también, en vez de, o sea, no solamente a nuestros hermanos, porque ahí podemos pensar que es fácil amar a aquel que te ama también a vos. Eso es fácil. Sí. Si vos sabes que alguien te ama, te aprecia, que tiene cariño por vos, es fácil quererle a esa persona. Sí, sí, sí. Pero creo que podemos ir más allá, ¿verdad? Y en vez de hermano podemos decir nuestro prójimo también, ¿verdad? Me viene a la mente, Esteban, lo que dijo el Señor, que, o sea, amar al enemigo y orar Sí. por lo que os ultrajan y persigue. Esto no es del hombre, Esteban. O sea, Exacto. en el hombre natural, amar a un enemigo, esto no es normal. Ahora, pasa a ser normal cuando Cristo vive en el corazón. Sí. Entonces, en vez de odiar o tener mal ánimo con esa persona que quizás nos maltrata, quizás dice cosas de nosotros, en vez de tener mal ánimo, entonces nosotros más bien nos compadecemos. Sí. Y me hizo pensar al esa palabra prójimo, porque le llegaron a preguntar al Señor Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Porque el Señor le dijo que le citó el mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntaron al Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y si buscamos en el diccionario, la palabra prójimo dice que significa también próximo. Aquella persona más próxima a vos. Y ahí podemos pensar cada uno, bueno, ¿quién es la persona más próxima a mí? Puede ser mi esposa,
mis padres, mis hijos. mis hijos. Ahora, ¿cómo yo le estoy tratando a ellos? ¿Entendés? ¿Cómo es mi trato con ellos? Y yo creo que nosotros, o sea, fácilmente podemos tratar bien a otras personas, pero el que realmente nos conoce es la persona que está más próxima a nosotros. Nuestra esposa nos conoce mejor que nadie, nuestros padres nos conocen mejor que nadie. Entonces, cuando intentamos aparentar algo afuera, las personas que están más próximas a nosotros nos descubren, nos conocen realmente cómo somos. Entonces, creo que este alcance tiene a todas las personas, no solamente a nuestros hermanos, así como dijiste, inclusive a nuestros enemigos. Nosotros debemos amar. Me hizo pensar, Ale, en un versículo que está un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 20 y 21. 4, 20, 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tiene relación con lo que estamos diciendo. Porque si nosotros decimos, yo le amo a Dios, pero no le estás amando a tu hermano, Sí. o a tu prójimo. O sea que ahí hay una incoherencia. Hay una incoherencia. ¿Cómo? Hace una pregunta: ¿cómo puede amar a Dios? El que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y mentimos, dice, somos mentirosos. Sí, sí. Si decimos que amamos a Dios, pero no estamos teniendo algún odio, algún rencor, algún desprecio a nuestros hermanos, ¿verdad? Esteban, a modo de, o sea, pensando un poco en los oyentes, estos pasajes estamos leyendo para ayudar a que cada uno pueda hacerse un examen, ¿verdad? Entonces, ahí nomás hay algo que llama la atención. Si yo digo que amo a Dios y aborrezco y desprecio a las personas que están, como decimos, más cercanas a mí. O inclusive puede hacer acepción de personas. También. De repente el hombre dice que ama a Dios, sin embargo trata mal a su familia. A lo mejor con lo demás es cordial, es amable, es lo mejor, pero en el seno familiar, ¿cuál es el trato? Ahí ya nos lleva a un examen. Sí. Fingir o mostrar una doble personalidad afuera es relativamente fácil porque no son personas con quienes estamos conviviendo todos los días. O sea, ahí uno puede disimular, puede, en otras palabras, usando una palabra ya más fuerte, uno puede ser hipócrita. Exacto. Pero en el seno familiar, o sea, ahí cerca de las personas, con las personas más cercanas a nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? Entonces, esto refleja, Esteban, podríamos decir, volviendo a Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Sí. Entonces, una de las evidencias de que somos salvos, de que somos verdaderos cristianos, es que somos, como dijo un hermano, somos de una sola pieza. Sí. Somos afuera una cosa y eso somos en el hogar también. Y Exacto. con los que están más cerca de nosotros. Reflejamos una misma imagen. Sí. En el hogar y con lo de afuera. Amamos a los hermanos, amamos al prójimo. Es una evidencia de que somos verdaderos creyentes, es una evidencia de que Cristo vive en nuestro corazón, porque de otro modo sería imposible. Sí. Porque ahí tenemos que entender, Ale, vos mencionaste la hipocresía, y eso es algo contrario a la voluntad de Dios. Es algo que Dios rechaza, aborrece. Y me lleva esto a Primera de Pedro, capítulo 2,
donde habla también de los deseos, que es lo que tenemos que rechazar. O sea, un verdadero cristiano rechaza, y por otra parte también él desea, ¿verdad? Nuevas, o sea, tiene nuevos deseos. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo eso tenemos que desechar. Un verdadero cristiano rechaza esas cosas. Rechaza la malicia, rechaza todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas esas cosas, un verdadero cristiano rechaza. Y no solamente eso, sino que en el versículo dice que tiene nuevos deseos también. Sí. Desead como niños recién nacidos. Qué interesante, haciendo relación con lo que ya, de lo cual estábamos hablando. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Sí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La leche espiritual no adulterada, habla de la palabra de Dios, ¿verdad, Alejandro? Sí, totalmente. Entonces un verdadero cristiano, él desea la palabra de Dios. Tiene deseo de leer, de escuchar la palabra de Dios. Eso es algo que... Es interesante este pasaje que estás leyendo, Esteban. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dijiste vos que la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Entendemos los creyentes que es así. Sí. Ahora, para la persona que no conoce a Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, no tiene valor. No tiene ninguna atracción. No tiene ninguna atracción, exactamente. No le llama la atención. Pero para nosotros, para lo que en algún momento, por la misericordia de Dios, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos creído en Él, nos hemos arrepentido, para nosotros la palabra de Dios es un tesoro. Exacto. O sea, nuestro enfoque, nuestro aprecio a la palabra de Dios es grande. Es grande. Sí. Sin embargo, la persona que no conoce a Cristo no tiene valor alguno. Es más, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, nos llama la atención a la gente. Y puede ser que tenga la Biblia en su casa y nunca haya leído. Nunca haya leído, exactamente. Está ahí lleno de polvo. Lleno de polvo. Para ir cerrando, Ale, creo que podemos mencionar el último punto o la última manifestación de un verdadero cristiano. Dice que un verdadero cristiano rechaza al mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Y aquí hay otro término que creo que tenemos que explicar. ¿Qué significa el mundo? Sí. O sea, ¿qué significa rechazar al mundo y todas las cosas que hay en el mundo? Cuando hablamos del mundo, en el sentido bíblico, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de mundo, está hablando de este sistema de vida, del sistema de vida de la sociedad. ¿Verdad? El sistema de vida independiente de Dios, que es contraria a la voluntad de Dios. Hablamos de un sistema organizado que actúa como un rival de Dios. Y algo que caracteriza a la gente, a las personas del mundo, a las personas que aman este mundo, que aman este sistema de vida, es una frase que encontramos en la Escritura, donde la gente le dijo al Señor: no queremos que este reine sobre nosotros. Y eso es lo que vos dijiste, Ale, una vida de independencia de Dios. No quiere aceptar el gobierno de Dios en su vida. No queremos que este reine sobre nosotros. Y es una frase que hasta hoy día vemos. Una actitud de rebelión. Una actitud de rebelión, una actitud de falta de sumisión a Dios. Y esto, para ir resumiendo, Esteban, esto señala de que todavía, si la persona tiene este espíritu, no queremos que este reine sobre nosotros, no queremos someternos a Dios, no nos agrada la voluntad de Dios. Esto señala de que todavía no pertenecemos a la familia de Dios, no formamos parte de ese círculo
o de ese medio de la familia de Dios. Entonces hay una necesidad, Esteban, de un profundo quebrantamiento, arrepentimiento y una vuelta a Cristo, a Dios por la fe. Sí. Entonces creo que para ir resumiendo esto, Esteban, esto es importantísimo. Así mismo. Y aquí dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y creo que aquí debemos enfatizar otra vez, la voluntad de Dios. Sí, algo de lo cual ya hemos estado hablando. Sí, hacer la voluntad de Dios. Podemos afirmar, Ale, que la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que creamos en Él. Dice también la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es interesante. También. Y creo que con eso podemos ir cerrando, Ale, recalcando esto, ¿verdad? De que Dios quiere que todos se arrepientan, Dios quiere que todos sean salvos, Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es lo que en alguna medida tratamos de comunicar a la gente, la verdad, el Evangelio, la buena noticia de que solamente por medio de Cristo hay salvación, solamente por medio de Cristo hay perdón de pecados, como dice la Escritura, en su nombre. Sí. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este es nuestro deseo, ¿vale? Que las personas se arrepientan, que las personas dejen su mal camino y que vuelvan a Dios. Y Dios dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí, muy interesante, Esteban, todo este tema que hemos estado compartiendo ya el cuarto sábado. Y como dije al principio, oramos para que el Señor pueda hacer la obra en los corazones de los oyentes. Gracias, Esteban, por tu presencia aquí en la radio, gracias por colaborar, y agradecemos también a los oyentes por oír, y quiera Dios tener misericordia de cada uno y haya un verdadero interés hacia su eternidad futura. Amén. Gracias, Alejandro, por la oportunidad. Es un privilegio y con la ayuda del Señor prontamente estaremos compartiendo nuevamente. Sí, entonces sería hasta el próximo sábado, si Dios quiere.